En el primer capítulo del Crimen que nunca fue, conocimos la trágica historia de la búsqueda desesperada de Claudia Díaz. En esa búsqueda muchas personas sufrieron y quedaron marcadas hasta nuestros días. En un primer momento se involucraron a 8 personas en la desaparición de Claudia Díaz. A Claudia, la justicia y la policía la daban por muerta. Mantenían la hipótesis de que Madaf, junto a 4 personas, habían practicado un aborto a Claudia que luego le había provocado la muerte. Claudia René Díaz desapareció un 16 de octubre del año 1989. 8 años después, ella aparece con vida. En este tercer capítulo y último de esta historia conoceremos cómo vive hoy Nelson Madaf y además cómo sobrevive con una enfermedad que contrajo durante la instrucción de la causa donde se investigaba la desaparición de Claudia Díaz. Además, conoceremos la similitud de este caso de San Luis con otro caso único en el mundo conocido como el crimen de Cuenca. La mayor confusión y todo lo que significó lo que vino después parte de la impericia policial y esencialmente de la justicia. Llevar adelante la investigación de desaparición de Claudia Díaz, en aquel entonces tenía 15 años. Yo me voy a trabajar. Cuando regresé, alrededor de las 7:30 de la tarde, ella no había regresado y me llamó la atención porque no era de demorarse mucho en ningún lado. Como ella no regresa, vuelve mi hijo mayor de nuevo a la casa y ya le pregunta a la chica, ya enojado porque suponía que él estaba mintiendo, entonces ella le dice, se fue con Nelson Madaf. Contame, Claudia, ya hacía tiempo que vos lo conocías a Nelson, hacía poquitos días, contame. Hacía más o menos 2 meses, pero nos veíamos poco porque yo no salía, solamente en colegio y salía con mi familia. La detención de Nelson Madaf se involucró a la señora Garay, Marina Garay, a Laura Garay, hija de la señora, Laura Godoy, hija de la señora Garay, y al compañero de la señora Garay. Como que había sido partícipe en toda esta carátula que solamente mentes enfermas e irresponsables pueden haber llevado adelante, que era aborto seguido de muerte. ¿Qué es lo que te decían en ese momento mientras te torturaban, te querían ahogar? ¿Qué es lo No, que te me decían, vos sos culpable, dice, vos estás acusado dice, de aborto seguido de muerte. Vos mataste a Claudia René Díaz. Vos mataste a Claudia René Díaz. Una menor. ¿Por qué? Tenés una carta anónima, la tiene en juego 8 horas. Se me culpaba de, se llama aborto seguido de muerte. Como que, como que yo le había interpretaba de que usted le había realizado un aborto. Sí. A Claudia. Armaron un buen circo ahí. Como que yo le había practicado un aborto, de que había estado mi pareja en ese momento, que era Luis Chávez, y que había estado el supuesto novio, que tampoco nunca fue novio, porque se conocieron unos días antes, simplemente un amigo de paso, y armaron todo eso, y que él había estado presenciando, que lo había amenazado con un revólver, que se había ido en sangre, que se había muerto, y que la segunda habíamos hecho todo nosotros, la habíamos sepultado. La comisaría tuvo un mes, 30 días. Un mes, una tortura, digamos. Sí. Y de ahí 3 años en la penitenciaría. 3 años en la penitenciaría. Trabajaba en el Consejo Deliberante en ese tiempo
y siempre llegaba temprano y atiendo el primer llamado después de llegar. Me habla una mujer, me dice que si yo era la madre de Claudia Díaz. Y le digo que sí, y me dice, le voy a dar un dato. Entonces le digo, sí, ¿qué será? Entonces ella me dice, tu hija vive. Tu hija vive. ¿Nunca te ganó la curiosidad, digamos, de saber por tu familia o qué es lo que pasaba en la provincia de San Luis? Sí, por supuesto, pensaba siempre, pero nunca me llevó a decir, bueno, puede estar pasando algo, porque obviamente si pasa algo como lo que pasó, me hubiese enterado de alguna manera. O alguien me lo hubiese hecho comunicar, ya sea me hubiese detenido la policía, no sé. Pero si estaba todo tan tranquilo como se veía, quiere decir que no me buscaba. En una palabra, en ese tiempo pensé que no me buscaba. Incluso una vez llamé y me dijo que mis padres se habían ido de acá de San Luis, así que menos después. ¿A dónde llamaste, Claudia? Donde yo vivía hace tiempo, en la calle Europa, una vecina. ¿A una vecina? Sí. ¿Y la vecina, por qué tomó esta determinación, crees vos, de decir que tus padres ya no estaban, que no vivían más? El marido me atendió porque ella no estaba, así que, no sé, me dijo así, que se habían ido de acá. Como desapareció la hija, se fueron, me dijo así. Contame la raíz del problema, ¿por qué te fuiste de tu casa, ¿no? ¿Qué fue lo que te impulsó a tener que irte? Bueno, lo único que puedo decir es que en mi casa había problemas familiares y estábamos la mayor parte del tiempo solos porque mi mamá tenía que trabajar con mi papá. Así que, y bueno, había como que yo sentía un par de cosas. Por un lado, la escuela, que no podía asistir a reuniones ni nada por el estilo, como que me apartaba en ese tiempo. Después, en mi casa, los problemas que tenía con mi mamá, qué sé yo, y bueno, conmigo también. Que no había diálogo, no había nada. Claudia, en su momento se hablaba de la pareja de tu mamá, de que abusaba de vos, que eso era lo que te había impulsado, lo que te había motivado, digamos, a tomar esta decisión. No, eso, no, aparte que mi papá no fue una pareja. Ah. Y no, siempre digo que si hubiese pasado algo así, yo capaz que no hubiese aparecido más. Hubiese sido algo mucho más fuerte. Ella, de cierta manera, manifiesta de que se fue porque, bueno, tenía un maltrato familiar en ese momento. También reconoció su época de rebeldía a los 14 años, ¿no? Sí. ¿Qué me podés contar, Nelly? ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? Bueno, ella era una chica muy callada. En realidad no demostraba si sentía algo. Ella dice que se sentía discriminada porque mi marido era, a lo mejor, con la más chiquita siempre más condescendiente, qué sé yo, que con los más grandes. Y ella decía que sentía, después de mucho tiempo hablando, me lo he dicho, que sentía que estaba discriminada, como que a ella no la querían, pero no. Lástima que en este momento no le sacaba ni fotocopia. Tengo algunas cartas donde el padre, cuando estuvo un tiempo en Buenos Aires, y lo que decía de cada uno de sus hijos, no era una persona tampoco de estar abrazándolos y besándolos a sus hijos, ¿me entiendes? Más bien, sí era recto. Era recto. La magnitud que tuvo todo este caso, hasta algunos rumores rondaron
de que el padre abusaba sexualmente de ella, que esa había sido la actitud de que ella tomara esta decisión, ¿no? Eso lo dijo Nelson Madaf estando preso. En un recorte del diario que lo debe tener Oscar, dice que Claudia le había dicho que él la violaba en estado de ebriedad y hablaba además del padrastro. Él no es el padrastro, él es el padre legítimo de mis 6 hijos. Y yo se lo he preguntado porque yo también podía creer que había algo así y uno no se da cuenta. Y dice, yo nunca dije eso, por ejemplo. Que yo le he dicho, bueno, ahora justamente con esta venida suya, yo le dije, bueno, es hora de blanquear las cosas, de decir todo lo que no se haya dicho, porque hace mal a la familia, hace mal la sociedad, lo ve mal, entonces no hay derecho de que se digan estas cosas de él. Y tampoco soy yo la que tiene que pedir disculpas. Es, en todo caso, la propia justicia la que tiene que tomar medidas para no equivocarse como se equivocaron. Yo pienso que, no sé, no tengo la menor idea, pero yo creo que no puede seguir existiendo. Uno inocente lo tiene muchos años preso. Al culpable le entra por una puerta, el otro día sale por la otra. Ni siquiera le tocan un pelo. Yo que no cometí ningún crimen, ningún robo, ninguna cosa, jamás en la vida, somos gente, como le digo, gente de tierra, gente trabajadora. Me tuvieron 3 años y 2 meses en la comisaría, como la cosa. Por un crimen que nunca cometí. Ahora, ¿quién me devuelve a mí mi salud? ¿Quién me devuelve mi dignidad? Es un hecho casi único en el mundo, ¿no? Sí, hay un caso en España, de caso Cuenca, que vieron casualmente una cosa muy parecida a lo que pasó acá, pero fue eso en la década del 50. De una vez desaparece una persona de un pueblo y bueno, sufrieron tortura, fueron acusados dos personas de que lo habían matado y se lo habían dado a comer chancho al resto de la persona que había desaparecido. Y después de 15, creo que cerca de los 15 años, apareció un buen día y había estado viviendo en la zona rural a 15 kilómetros del lugar que desapareció. Y sin embargo se arruinaron la vida de 2 personas. Por cierto que les aseguraba que hay una historia muy negra, una crónica triste, pero misteriosa y también apasionante desde el punto de vista de la investigación. Me refería a esos lamentos, a la historia del Cepa. José María Grimaldos desapareció hace unos 80 años en una población de Cuenca, a medio camino entre Osa de la Vega y Tres Juncos, 2 pequeños pueblos que no han podido olvidar a pesar del tiempo transcurrido. En esta historia que les vamos a contar hay tortura, hay inocentes, hay fallos de la justicia que no se corresponden con la verdad y hay historias de ensoñaciones, de muertos que vuelven y sobre todo muchísimas sorpresas. En la provincia de Cuenca, 2 hombres inocentes fueron brutalmente torturados hasta que reconocieron un crimen que nunca existió y pagaron muy caro por él. El que sería el error judicial más grave de la historia de España comienza a fraguarse el 21 de agosto de 1910 en la pequeña localidad conquense de Osa de la Vega.
Ese día, José María Grimaldos, un pastor de 28 años de edad, natural de Tres Juncos, da aviso de que se marcha a la Celadilla, en el término municipal de El Pedernoso, para tomar los baños en sus aguas medicinales. Grimaldos, al que dicen el Cepa, no solo por su baja estatura, 1,49 metros, sino también por ser algo corto de entendimiento, lleva encima 25 duros que ha obtenido de la venta de unas ovejas. Pasan los días y el pastor no regresa. Su familia está convencida de que lo han asesinado para robarle en las proximidades de El Palomar de la Virgen de la Vega. No existía ni una prueba, simplemente habían dicho que las últimas personas que habían visto al Cepa, a José María Grimaldos, habían sido los dos condenados, y eso fue suficiente para que se abriera un proceso. Las sospechas recaen sobre dos compañeros de trabajo de Grimaldos, el guarda, Gregorio Valero, al que apodan el Varela, y el mayoral del ganado, León Sánchez Gascón, al que llaman Pastor. Ambos niegan haberle causado mal alguno a El Cepa. Dicen que no es la primera vez que se marcha sin despedirse y se muestran seguros de que tarde o temprano aparecerá. El juez, mientras tanto, presiona a la mujer de Gregorio, Dolores Barón, conocida como la Varona, que por miedo a que la alejen de sus hijos, admite que oyó a Gregorio y a León decir que habían enterrado a El Cepa en el cementerio de Osa. Dispuestos a cualquier cosa para detener su sufrimiento, Gregorio y León participan en una reconstrucción de los hechos que resulta fallida al no hallarse el cuerpo de la víctima en el Campo Santo. El 25 de mayo de 1918 son condenados a 18 años de prisión. Ambos respiran aliviados. Las palizas han terminado, pero una pregunta no deja de rondarles la cabeza. ¿Dónde está El Cepa? Después me hice hacer un análisis. Después me hice hacer un análisis con la doctora Anzorena. Y ahí resulta que salió la... Me hicieron todos los análisis sanguíneos, que después sí usted es portador del HIV. Te vas a empezar a sentir débil, dice, porque, mira, dice, no has tenido ninguna relación con nadie, adentro en la penitenciaría, se han estado presos, vos, dice, pero, ¿con quién le digo? Si ahí no hay mujeres, no, dice, pero te quiero entender porque hay hombres que son, bueno, así. No hay que ver. Dice, ¿sabes? Yo para mí que están, ¿cómo se llama? Inyectado algo, dice, o te dieron alguna cosa. Y mira, yo para mí que fue en la comisaría. Y dos portadores de la HIV, dice. Nelson, cuando te dijeron que era portador del HIV. No, me sentí pésimamente mal porque yo creo que cualquier persona se va a sentir mal si le dicen una cosa así, ¿no? Y bueno, dice, pero no es grave si tenés un tratamiento, un cópter de 8 antibióticos al día, tenés que tomarlo todos los días, dice, para que te vaya cortando, te corte el virus y pueda sanar, porque otra curación dice no hay para... Estamos hablando del año 89. 89, a 3 años que saliste del preso, y ha sido el año que después me seguí haciendo yo los análisis y todo, y
y seguí el problema hasta que después no lo tomé más porque me hacía mal, ya no comía, lo que estaba ya empachado de, como se llama, el cóctel, tanto antibióticos grandes, entonces me hacían malísimamente mal. Yo empecé a sufrir depresión. Bueno, yo digo una cosa, o me lo pagan con dinero, o me resarcen con algo como la gente, o que la paguen preso como la pagué yo. Y muchos más años. Para que, ¿cómo se llama? El Estado o el gobierno no permita más esa clase de torturadores, porque ellos se manejaron mucho con el tema del tiempo de la dictadura militar, que me enteré de muchas cosas, la leo casi siempre esas cosas, ¿no? Cómo nos torturaban, y a mí me metieron también una aguja en la tetilla y me las torcían. Me hicieron todas esas cosas, son torturas chinas. Me quebraron las clavículas, estoy operado de las clavículas, así que cosí la cabeza acá y me la traba. Nelson, digamos, si llegás a cobrar algo algún día, sería para comprarle algo a tu familia, ¿no? A tus padres, a tus hermanos. Sí. Y sí, comprarle algo por lo menos para que por lo menos levanten un poco y progresen un poco más. ¿Y para vos, Nelson? No, para mí no quiero nada. No me lo va a sacar nada de la mente, porque por ahí me dicen, no, vos no tenés que pensar así. Yo pienso así porque está en la cabeza mía y yo no quiero nada para mí. Vivo, como le digo, y voy a seguir viviendo y luchando con mi enfermedad, con mi sufrimiento, el tema de la economía, por mi familia, hasta que no vea a mi familia más o menos acomodada, estén en un campo donde viven feliz o progresen, ahí recién voy a quedar tranquilo. Nosotros somos gente de tierra, somos gente sufrida de San Juanín. A nosotros nos gusta la tierra, nos gusta producir, tener animales. Que mi madre, mi padre tengan lo que a ellos les guste, mis hermanos, que progresen, porque acá, el año que hemos estado nosotros acá, nunca hemos progresado. Aparte, cuando yo salí de estar preso, a ninguno nos dieron trabajo. Hemos estado casi 2 meses, 3 meses muertos de hambre porque no hemos tenido ni una changa, ni un laburo. Porque nos cerraron las puertas en la cara, fui a buscar trabajo, no le pedí el documento. O cómo se llamaba, Mada, vos sos el criminal, que esto, no, disculpame, pero no te puedo dar laburo. Vos sos el del diario, sí señor, no te puedo dar laburo, porque vos tenés una enfermedad. Doctor Pereira, usted ha representado a Nelson Madaf, es el representante de Nelson Madaf en el aspecto legal. En este caso, a mí me gustaría que usted me contara la última sentencia del Superior Tribunal de Justicia de San Luis respecto a este caso. Bueno, es una sentencia en el ámbito de un juicio de daños y perjuicios, donde el Superior Tribunal hace lugar íntegramente a la demanda por nosotros planteada en su oportunidad y condena a una indemnización de una suma determinada al Estado provincial a depositar en un tiempo determinado. ¿Cuáles son los fundamentos de la sentencia? Bueno, los fundamentos es un caso que el Superior Tribunal encuadra en lo que se llama prisión preventiva indebida, es decir, aplicable a aquellos que hayan sufrido una prisión preventiva ilegal, es decir, que no cumple con los parámetros lógicos y procesales establecidos. Esta prisión preventiva se basó en meros indicios sin la acreditación del cuerpo del delito, es decir, nunca hubo cuerpo del delito, lo imprescindible para la detención y posterior prisión preventiva. También se basó en la confesión de Madaf sin la existencia del cuerpo del delito. Y sin ello no es atendible la confesión, es decir, la autoincriminación, como prueba necesaria para el dictado de la prisión preventiva. ¿Cómo calificaría usted luego de todo el estudio que ha hecho jurídicamente este caso y las actuaciones jurídicas que se han dado en el caso? Bueno, lo dice la sentencia, hubo negligencia judicial,
También hubo apremios ilegales, lo dice la sentencia, es decir, reconoce los tormentos y el calvario sufrido por Madaf en toda su detención, no solamente en los primeros días de su detención. La negligencia judicial es asombrosa. El juez no hace nada de lo que establece el Código Penal en casos similares. Al contrario. Y luego, cuando, debo decirlo también, la Cámara del Crimen de aquella época convalida todo lo hecho por el doctor Ochoa. Doble gravedad. Y luego, en el año 98, cuando aparece Claudia Díaz, no se nos permite participar de ninguna manera, no tenemos acceso al expediente y no se investiga en realidad por qué se fue Claudia Díaz. ¿Se habrá ido por la comisión de algún delito? ¿Se habrá ido porque simplemente se levantó en un mal día? Yo creo que son cosas que nunca se investigaron y que lamentablemente no creo que se investiguen. Si vos cobrás esa suma que te ofrecen, 325.000, ¿qué vas a hacer con ese dinero, Nelson? Yo